Buenas noches, ¿cómo están todos? En verdad es un privilegio en esta noche poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero leer, para comenzar, de Romanos capítulo 12, los versículos 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando yo leo y estudio la palabra de Dios, generalmente resalto ciertas palabras o frases que me llaman la atención para luego dar tiempo a estudiarlos con más profundidad. Y en esta noche, el pasaje que yo terminé de leer, posiblemente vieron que habían unas palabras resaltadas y son las que voy a usar en la prédica que voy a dar. Pero hay una de esas que verdaderamente me ha llamado la atención. Esta palabra es transformaos. Y en el griego significa metamorfosis. La siguiente ilustración de la naturaleza lo demuestra. Y quiero usar esta ilustración como parte de mi prédica. Y es la razón por el título que he dado a la prédica. ¿Cómo es posible que un gusano se convierte en una mariposa? Y la ilustración que quiero que veamos nos muestre cómo es el proceso de la metamorfosis. Y encontramos en primer lugar que la mariposa pone huevos y de esos huevos sale la oruga. Y luego llega a ser un gusano. Y va pasando un tiempo por aquí caminando, arrastrándose por la tierra. Y si ustedes son como yo, a mí no me gustan los gusanos. No sé si levanta la vista y ve mariposas volando por ahí. Y si de pronto piensa, quiero ser como ellos, pero ¿cómo puedo ser acá? Pero él entra en un proceso, se vuelve una crisálida y que parece como una hoja verde, ahí lo podemos ver colgando. Pasa un tiempo ahí y unas 3 semanas después, entonces comienza a salir y se va secando las alas y sale una mariposa muy bonita. Ese es el proceso de lo que es la metamorfosis. Ahora, lo quiero aplicar a nuestras vidas como hijos de Dios. Pero antes de eso, necesito volver a la primera frase que yo subrayé, que es por lo tanto. Ahí en Romanos 12, 1 a 12 dice por lo tanto, o en otras palabras lo que Pablo está diciendo, quiero que tengan en cuenta lo que se ha dicho anterior a estos versículos. Y si miramos en la primera parte de Romanos capítulo 1 al 8, encontramos que Pablo está hablando con respecto a la condición en la cual nos encontramos cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. Y dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si reconocemos nuestra situación, porque Pablo continúa mostrando qué es lo que debemos hacer, y dice, si reconocemos nuestra condición, nuestra situación, que estamos separados de Dios y estamos separados por el pecado. Pero si creemos en Jesucristo, quien vino a este mundo, y como ya lo hemos escuchado muchas veces, Él dio su vida por nosotros, pagó el precio de nuestra pena. Y si lo recibimos, creemos en Él y lo recibimos, Dios perdona nuestro pecado y somos justificados ante Dios. Y quiero ilustrar esta verdad con algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, de personas que pasaron por este proceso en un sentido.
Primeramente el carcelero, en Hechos capítulo 16, encontramos que Pablo y Silas estaban en la cárcel por predicar el evangelio, y de un momento a otro hubo un terremoto y se zafaron todas las cadenas de los prisioneros, y el carcelero le dio miedo y pues digo, eso sí, escaparon, mejor me quito la vida. Y estaba por tomarse la vida cuando Pablo lo ve y le dice: detente, no te mates, estamos todos aquí, ni uno se ha escapado. Ahora él aseguró que así era, que todos los prisioneros estaban, pero como él ya sabía la razón por la cual Pablo y Silas estaban en la cárcel, porque habían estado predicando la palabra de Dios, y yo creo que él había escuchado parte de la prédica y sentía algo más necesario en su propia vida. Por eso él los busca, va y le dice: señores, en Hechos 16 versículo 28 y luego el 31 dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Otro ejemplo tenemos en el caso de un hombre religioso, un líder religioso, Nicodemo, que él vino a Jesús porque no podía entender cómo era posible que una persona sencilla, hijo de carpintero, que venía de un pueblo insignificante, un pueblo pequeño, Nazaret, podía hacer las obras que él hacía. En un sentido, lo que quería era saber cuál es su secreto. ¿Cómo es posible que usted pueda hacer todos estos milagros? Y decía: es obvio, en un sentido, que Dios está con usted, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Ahora Jesús no le responde la pregunta, porque sabía que había una necesidad más grande en la vida de Nicodemo, y va directamente al punto y le dice: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, que era necesario que él naciera del Espíritu, que él reconociera su condición, que él llegara a ser como un recién nacido, que tenía que nacer de nuevo. Claro, Nicodemo le dice: pero ¿cómo puedo yo otra vez entrar en la vientre de mi madre? Y Jesús le dice: no, un momentico. Yo no estoy hablando del nacimiento cuando usted naciste de tu madre y llegaste a ser una persona. Ya usted necesita nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu es necesario reconocer su condición como pecador. Y debía creer en Jesús y recibir el perdón de Dios por sus pecados. Ahora, la palabra no nos dice si Nicodemo lo hizo. Lo que sí sabemos más tarde, cuando Jesús murió, sí era uno que fue con otro para enterrarlo. Y yo creo que más tarde él llegó a ser un hijo de Dios. Pero hay otro personaje, otro religioso. Pablo era como Nicodemo porque era muy religioso, pero él estaba, yo creo que él sentía dentro en su corazón que de pronto lo que estaban diciendo era verdad, pero como era tan religioso y había creído tanto en todo lo que él venía haciendo, en lo que era la ley, guardar la ley, que él estaba buscando cómo terminar y poner fin a este nuevo movimiento de los cristianos. Entonces él comienza a buscar a los cristianos. En una de esas ocasiones estaba yendo a la ciudad de Damasco para cerrar la iglesia o poner los que estaban predicando el evangelio en la cárcel. En el camino, de un momento a otro, escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Y le dice algo más: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, le está diciendo es que usted no ha querido reconocer bien adentro. Usted sabe que es la verdad, no ha querido conocerlo. Y él, ahí ya Pablo, conocemos la historia. Dios le mandó a Ananías y le ministró, y él recibió a Cristo como Salvador, fue bautizado en el Espíritu Santo y llegó a ser un gran predicador del Evangelio. Pero encontramos que Pablo, que el carcelero, que Nicodemo, no son los únicos con esta necesidad, porque en realidad cada uno de nosotros nos encontramos en la misma situación. Y cada uno necesitamos reconocer que somos pecadores y que estamos perdidos, sin esperanza, condenados bajo la pena de muerte. Y cada uno necesitamos reconocer que estamos separados de Dios por el pecado. Y para tener perdón necesitamos arrepentirnos y recibir a Jesucristo como Salvador. Es un regalo que hemos recibido y que podemos recibir. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando reconocemos esta necesidad y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, somos declarados justos, porque dejamos ya de ser pecadores y llegamos a ser hijos de Dios. Como Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para nacer de nuevo es necesario creer lo que Dios ha dicho en su palabra y recibir ese regalo de salvación. Ahora, una vez que hemos recibido el perdón, que ya somos hijos de Dios, dejamos de ser pecadores y queremos seguir adelante. Y hay mucho más, ¿sabe? Mucho más para nosotros, porque ¿qué es lo que Dios desea para cada uno de sus hijos? Que lleguemos a ser personas atractivas, que reflejemos la presencia de Dios en nosotros y que las personas desean tener lo que nosotros tenemos. Pero hay un problema y nos preguntamos: ¿por qué vuelvo a hacer lo que no debo hacer? ¿Por qué hago las cosas que no debo hacer? Y en realidad somos como el gusano que dice: ¿cómo puedo dejar de ser gusano y llegar a ser como una mariposa, volando en el aire, disfrutando de la belleza de Dios? Ser alguien atractiva, ¿cómo podemos llegar a hacerlo? En otras palabras, tenemos una vida llena de frustraciones, anhelando para poder volar. Ahora, Pablo dice algo parecido en Romanos 7, versículos 21 al 25. Y dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no lo puedo hacer. Todo sale mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero Pablo sigue en el versículo 25 y dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué necesitamos hacer entonces para ser transformados? Para dar lugar al proceso de la transformación, lo primero que necesitamos hacer es estar dispuestos a morir. En otras palabras, es la misma cosa con el gusano. El proceso por el cual tiene que pasar, porque tiene que estar dispuesto a morir y volverse lo que es una crisálida. Tiene que dejar de vivir como un gusano.
dejar de hacer las cosas como un gusano. En otras palabras, no va a seguir actuando como actuaba. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos seguir actuando la forma que lo hacíamos antes. No podemos. Y hay una lucha dentro de nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es morir. Y hay otra parte del versículo que yo resalté, es presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo importante. Ahora, en otras palabras, Pablo lo pone de esta forma en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ese es el proceso de morir. El gusano tenía que dejar de ser gusano y pasar por el proceso en ser transformado. Y ese proceso es, en un sentido, lo que llamamos como hijos de Dios, el proceso de morir. Ahora, al presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, implica que tenemos que tomar una decisión en varias cosas. En primer lugar, y también es una de las frases que resalté, es no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Y fue precisamente lo que Daniel y sus 3 amigos tuvieron que hacer en Babilonia cuando fueron llevados cautivos. Ahora, fueron llevados como el rey de Babilonia los veía jóvenes que podrían ser de gran ayuda para ellos y los iban a preparar. Pero llegando allá, Daniel con sus amigos tuvieron que tomar ciertas decisiones. En primer lugar, encontramos en Daniel 1:8 que dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. En otras palabras, tomó una decisión de cuidar su cuerpo porque quería agradar a Dios. También encontramos que los 3 amigos fueron puestos en una situación algo difícil, porque de un momento a otro el rey decidió hacer una imagen grande y iba a ponerlo en un lugar donde todos podían verlo, pero deberían en un momento, cuando las trompetas tocaban, inclinarse y adorar a esta imagen. Pues imagínense, ya hay como 1,000 o 2,000 personas podríamos decir, en la plaza, en un lugar donde se puede reunir mucha gente, y se tocan las trompetas y todos se inclinan y adoran, pero 3 se quedan de pie. Todo el mundo los pudo ver. Y me imaginan, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pues en Daniel 3:12 dice que unos hombres judíos a los cuales vinieron donde el rey, le dicen: unos hombres judíos a los cuales tú pusiste sobre los negocios de Babilonia. ¿Sabe que estos hombres, oh rey, no te han respetado? No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Y el rey dijo: ¿quién? Y cuando les dice, él dijo: vamos a darles otra oportunidad. Y los llama y les dice a los 3: ¿sabe qué? Yo di una orden. Ahora, ellos respondieron. Ahora él les había dicho: les doy otra oportunidad. Y ellos dicen: no es necesario, rey, darnos otra oportunidad, porque nosotros no vamos a servir a este ídolo. No nos vamos a inclinar ante este ídolo. No vamos a hacerlo. No hay que tener otra oportunidad. Eso no le gustó al rey. Y también le dice: ¿sabe qué? Nuestro Dios, a quien servimos, nos puede liberar del horno de fuego. Y si no lo hace, ahora el otro día Pelufo habló de esto y nos habló con respecto de una de las cosas que Dios no hizo. Pero si Dios no nos libera, tampoco vamos a adorar. Y así fue.
se tocaron, los metieron ahí en el horno de fuego. Dios los salvó. Pero ¿por qué los salvó? Porque ellos habían tomado una decisión. En un sentido, ese es el proceso de morir. En vez de protegerse, estaban dispuestos a dar su vida, morir. Cuando uno decide a morir, entrega su cuerpo a Dios, se presenta a Dios en sacrificio vivo, toma la decisión de no imitar las conductas del mundo. Pero para no imitar las conductas del mundo, sí tenemos que tomar decisiones como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego tomaron los amigos de Daniel. Pero voy a ponerlo un poquito más claro. Tengo que tomar una decisión de no permitir que el pecado me controle. Y para que el pecado no me controle, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Tengo que acudir y pedir la ayuda del Espíritu Santo. También tengo que acudir a la palabra de Dios, encontrar en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera de mí. En segundo lugar, no puedo permitir que los deseos de la carne me controlen. Por esta razón, necesito establecer límites. Necesito tomar decisiones de no participar de ciertas cosas, de no ver ciertas cosas, de no ir a ciertos lugares. Y en tercer lugar, no puedo permitir que ningún miembro de mi cuerpo sea un instrumento para mal. Por eso Pablo nos dice que no debemos, en Romanos 6:13, que no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, debemos usar nuestros miembros del cuerpo, lo que es las manos, los pies, los ojos, los oídos, la boca, aún nuestra mente. Cada parte de nuestro cuerpo debe ser usado como instrumento de luz, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es para hacer lo correcto. Cuando hacemos eso, podemos vivir en paz y en armonía con las demás personas. Ahora, la cuarta palabra que resalté en la porción que les leí para empezar, tiene que ver con renovar nuestro entendimiento. Voy a leer el versículo 2 de Romanos 12 otra vez. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad es agradable y es perfecta. Pero también en Romanos 8:29 dice que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, dejamos de pensar como lo hacíamos antes cuando no conocíamos a Cristo, vamos siendo cambiados y vamos a llegar cada día a ser más a la imagen de su Hijo. En otras palabras, debo cambiar cómo voy pensando. Y la palabra de Dios nos dice que debo evitar de ser altivo y pensar más de mí. Y en Salomón, en Proverbios 3, 5 y 7 nos dice, no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Lo que quiere decir que debemos reconocer a Dios en cada área de nuestra vida. Cuando lo reconocemos a Él, Él también enderezará nuestras veredas. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Al renovar mi forma de pensar, voy a estar comenzando a pensar como a Jesús le agrada. Y al leer la palabra de Dios, yo encuentro qué son las cosas que a Dios le agradan. Por eso es importante
cambiar mi forma de vivir, cambiar mi forma de pensar. En Romanos 12:16 dice que debo vivir en armonía unos con otros. Y hay algo que a veces no nos permite, y es el orgullo. El versículo sigue: no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piense que lo saben todo. Y es que a veces creemos que lo sabemos todo. Tenemos que siempre, todo lo que pensamos, mirar si está de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra. También el versículo 21 de ese capítulo dice: no dejen que el mal los vence, más bien vence el mal haciendo el bien. Y yo he encontrado que es importante siempre pensar y también hablar bien de las demás personas. Si hay algo que no es bueno, no vamos a hablar lo negativo, lo malo, sino buscar lo bueno, dar bendiciones. Cuando uno renueva nuestra forma de pensar, voy a pensar como le agrada a Dios. Y hay un versículo en Filipenses 4:8 que me ha ayudado mucho a mí. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Me voy a ponerlo un poquito más sencillo. Lo que quiere decir que debo estar buscando las cosas positivas en las personas. Y créame que a veces llegamos y digo, pero no hay nada bueno. Y vienen las cosas malas que hacen, ¿no? ¿No es así? Pero ahí dice, si hay virtud alguna. Entonces, ¿qué he decidido hacer? Buscar algo que me agrade. De pronto, ¡ay, qué pelo tan bonito! O, ¡qué ojos tan lindos! O a veces, si sabe comprar zapatos bien, ¿no? Es buscar algo bueno y meditar y pensar en ello. Y aún hablar de ello, no lo negativo. El proceso de la transformación, ¿sabe qué? Se va desarrollando cada vez más. Y al hacerlo cada vez más, vamos a llegar más a la imagen de Jesucristo. Y Romanos 6:13 dice: ahora tienen una vida nueva. Cuando recibimos a Cristo, tenemos una nueva vida. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice: así que usen su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que vamos a hacer, nuestra forma de pensar, no vamos a copiar lo que no agrada a Dios, vamos a copiar lo que Dios quiere, vamos a ser guiados con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que he encontrado? Y yo doy gracias por los procesos que tenemos en la iglesia, porque en realidad estos procesos que tenemos en la iglesia son los que nos van a ayudar en todo este proceso de la transformación. Por eso es que vamos a un encuentro, por eso hacemos los pasos, por eso nos ministran en los grupos de conexión, por eso necesitamos valorar lo que estamos recibiendo, porque eso es la forma que nos va a ir transformando. Nuestro estilo de vida se va a ir cambiando. Es de mucha importancia. Por eso los animo, si no están conectados, conéctense para comenzar el proceso de la transformación. En realidad, nuestro estilo de vida, resultado de la transformación, y aunque eso continúa, debe ser como de que las personas pueden decir de nosotros lo que Boaz dijo de Ruth. ¿Por qué? Porque él había escuchado. Y dice Ruth, capítulo 2, versículo 11: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Ahora, Ruth tuvo que tomar una decisión. Primero era morir a todo lo pasado, morir a un hogar bonito,
morir a estar con su familia. Porque ella había decidido que el Dios de Noemí iba a ser su Dios. Y tuvo que morir a eso, y posiblemente implicaría mucho más trabajo. De pronto hasta un trabajo que en su propio pueblo nunca le hubiera tocado hacer porque tendría siervas. Pero estuvo dispuesto a hacerlo. Pero también encuentro en Hebreos 11:39, el versículo 39, que viene al final de la gran lista de los héroes de la fe. Y dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. ¿Sabe que cuando vamos por el proceso de la transformación y tomamos esas decisiones, no imitar las conductas del mundo, no copiarlos, sino establecer límites, no dar lugar al pecado, ser renovadas en nuestra forma de pensar y tomar decisiones, establecer límites, vamos a ir cambiando y también tendremos una buena reputación. Filipenses 1:6 nos dice, no vamos a perder la esperanza, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo está a nuestro lado para ayudarnos, pero también tenemos el poder del Espíritu Santo. Yo sí he encontrado que yo tengo que tomar decisiones. El Espíritu Santo no lo va a hacer por mí, pero sí me da el poder. Yo tengo que tomar la decisión. Por eso, quiero terminar con este versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Yo sé que cada uno que está aquí quiere verdaderamente ser una persona atractiva, ser una persona en que refleja la presencia de Dios y que las personas le pregunten, ¿qué tienes? Así como Nicodemo, en realidad, ¿qué era el secreto que tenía Jesús? ¿Y qué es la presencia de Dios en nuestras vidas? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, en esta noche hemos escuchado, hemos visto la importancia de ser transformado, de llegar a ser una persona atractiva. Pero reconocemos que si no te conocemos, necesitamos recibirte como Salvador. Necesitamos reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de eso. Y por eso en esta noche te damos gracias, porque sí hemos reconocido que somos pecadores. Te hemos pedido perdón y tú has venido. Tú nos has perdonado y nos has hecho hijos tuyos. Pero Señor, queremos no quedar ahí, no quedar como el gusano, sino queremos ser como una mariposa, ser transformados, ser personas que verdaderamente atraen a otros a ti, porque tú estás dentro de nosotros y cada día estamos llegando a ser más a la imagen tuya. Por eso tomamos la decisión de no imitar las conductas del mundo, de establecer límites. Tomamos la decisión de renovar nuestra forma de pensar y no vamos a dar lugar, ni vamos a permitir el pecado, ni vamos a dar lugar a los deseos de la carne. Vamos a entregar nuestros miembros de nuestro cuerpo para que sean usados para lo correcto, para bendecir a las demás personas, para ser instrumentos de bendición, para que otros desean conocerte a ti y te vengan a buscar a ti. Te damos gracias porque tú sí nos has perdonado. Sí reconocemos que a veces hemos sido lentos, pero hoy tomamos la decisión que queremos verdaderamente cada día cambiar nuestra forma de pensar. Queremos ser transformados y verdaderamente queremos reflejar y ser un espejo de la gloria
del Señor. Queremos verdaderamente que todos vean a Cristo en nosotros. Y queremos que tu imagen sea parte de nuestra. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Gracias. Somos transformados de gloria en gloria por tu resplandor, por la fragancia de tu amor. Transforma mi corazón para cambiar al mundo. Quiero llevar tu luz, que brille tu amor